11:21 de la mañana, le damos la bienvenida al presidente de la Asociación de Profesores de Física del Uruguay, Pablo García. Buen día, García. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas Un gracias. saludo a ti y a toda tu audiencia del querido departamento de Maldonado. Muchas gracias, muy amable. Bueno, García, la asociación está organizando el 33º Encuentro Nacional de Profesores de Física, que va a ser en el Liceo Departamental de Maldonado desde el próximo 20 de septiembre. ¿De qué se trata este encuentro nacional? ¿Cuál es la temática? Bueno, nosotros tenemos un encuentro todos los años. Empezamos ya hace muchos años, primeramente en Montevideo, y después hemos ido rotando por todo el país. Es la segunda vez que estamos en Maldonado. Estuvimos hace más de 20 años en Maldonado y ahora estamos regresando. Lo que se trata de estos encuentros son básicamente de encontrarnos los profesores de física, compartir nuestras experiencias y aprender cosas de física y de la enseñanza de la física. Tenemos en la mañana conferencias, diversas conferencias, y en la tarde tenemos talleres donde la gente se separa en pequeños grupos para tratar temáticas específicas de física, de enseñanza de la física, de cosas vinculadas con la física. Es la formación permanente que tenemos los profesores de física en el país desde hace ya más de 30 años. Esa formación continua, uno puede asociar la necesidad de estar en continua capacitación con los descubrimientos, con los avances, con las tecnologías, con las distintas herramientas que van surgiendo. ¿Qué pasa en la física cuando uno de repente asocia que los fenómenos físicos van más allá de las tecnologías? O sea, los fenómenos físicos siguen siendo los mismos. Los fenómenos físicos siguen siendo los mismos y básicamente la física que enseñamos, por ejemplo, a nivel de educación secundaria, básicamente viene siendo la misma, por más que la física está constantemente avanzando. La física que nosotros enseñamos, depende un poco de a qué cursos estemos referidos, es de la época de Galileo y Newton, 1600, ¿no? Después el electromagnetismo, que comenzó, digamos, a 1850, una cosa así. Y hoy un término que escuchamos mucho es la física cuántica. ¿Qué aplicación tiene en la vida cotidiana, si es que la tiene? Bueno, la física cuántica se aplica en toda la vida cotidiana, se aplica en esta transmisión que estamos haciendo por Zoom. No sería posible tener todo esto si no fuera por la física cuántica, ¿sí? En los primeros años de la televisión, quizás la física cuántica no era necesaria, pero actualmente en toda la tecnología está presente la física cuántica. Pero te quiero aclarar una cosa, porque muchas veces nos dicen, bueno, ustedes enseñan cosas que son muy viejas, no enseñan la física de hoy. Es cierto. Nosotros enseñamos teorías físicas que tienen muchos años, porque lo que nos interesa es que entiendan cómo funciona una teoría, cuáles son las leyes básicas, qué cosas se deducen y de qué forma se piensa y se razona en una ciencia. Eh, Podríamos decirle a los profesores de matemática, ustedes no enseñan la matemática actual, ¿no? No, si no saben sumar y restar, poco van a entender de matemática. Y como decía un amigo y profesor de física, uno no puede entender la mecánica cuántica si no entiende qué pasa con un cuerpo apoyado en un plano inclinado. Primero hay que entender esas teorías que son extremadamente sencillas para que puedan entender cómo funciona la teoría. Y obviamente hay algunas cosas de mecánica cuántica que están en algún curso, como el curso de sexto de secundaria, ¿no? Y podemos hacer mención a las cosas que pasan ahora, y hacemos mención a la física actual, pero no es la parte fundamental de la enseñanza. Queremos que entiendan cómo funciona una ciencia, aspectos, digamos, epistemológicos. Yo recuerdo en la época del liceo, ¿no? Una fórmula que era trabajo es igual fuerza por distancia, que eran fórmulas, digamos, de alguna manera que yo la aprendí hace 40 años, me la acuerdo hasta el día de hoy, pero ha cambiado la forma de enseñar, de aprender, hay otros elementos, porque recuerdo de ir a academias en Montevideo a aprender física y era muy pizarrón, fórmula y muy de laboratorio, ¿no? El aprendizaje de la física hoy ha cambiado. ¿Cómo se enseña física hoy? Bueno, ha cambiado.
creo que ha cambiado y que creo que ha cambiado mucho. Nosotros, entre otras cosas, además de los encuentros, reflexionamos sobre la enseñanza de la física y emitimos nuestra opinión acerca de cómo debe ser la enseñanza de la física. Eso lo empezamos a hacer en el año 2002, en un encuentro que tuvimos en Paso Severino, y ahí empezamos a pensar cómo hay que enseñar la física. Vos me hablás de una fórmula, trabajo, fuerza por desplazamiento. Es cierto, eso es cierto, ¿no? Pero no nos interesan tanto las fórmulas, sino nos interesan las teorías y cómo se razona a partir de esas teorías. Eso es lo que ha cambiado en la enseñanza de la física, que tiene también una parte, como vos decís, experimental. La parte de laboratorio es fundamental, porque es una ciencia experimental. De las ciencias experimentales es la ciencia más básica, ¿sí? Es la ciencia más básica porque es la que ha estudiado las cosas más sencillas, ¿no? Digo, es Bueno, mucho eso más sencillo estudiar cómo cae un cuerpo claro. que estudiar sociología, cómo se comporta en la sociedad. ¿Sí? Entonces tratamos de ver que en nuestra física, que es de las más básicas, cómo es la estructura de la ciencia. Y en cuanto a la parte experimental, que consideramos que es fundamental, la estamos tratando de enfocar como un problema experimental. Bueno, a ver, tengo esto y esto y esto en el laboratorio. ¿Qué te parece que podrá pasar? ¿Qué modelo te podés hacer acerca del experimento que estamos haciendo? ¿Qué cosas podrás predecir? En función de la predicción, ¿podemos verificar esa predicción? Digo, si querés te cuento un experimento, Sí, a ver. digamos, bastante sencillo al respecto, ¿no? Tengo una bolita que sale horizontal y viaja en el aire. Midiendo algunas cosas de esa bolita, yo puedo predecir dónde va a caer. Entonces los alumnos dicen, bueno, a ver, ¿qué tengo que medir? Ah, esto, aplicar tales leyes, predigo dónde va a caer y después pongo un tarrito y me fijo si la predicción de verdad se cumple o no se cumple. ¿Y qué pasa? ¿Cómo les va a quienes hacen el experimento? Porque también quería preguntarle por la física aplicada. ¿Qué resultados tenemos? ¿Tenemos realmente estudiantes con pensamiento crítico, con conocimientos de física, o son cuestiones coyunturales para salvar la materia y al año siguiente no me acuerdo de nada? Bueno, puede haber de todo y hay muchas cosas que dependen de los estudiantes y cómo los estudiantes encaren las cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que hemos discutido en un encuentro que tuvimos precisamente en Maldonado hace unos años, en Punta Ballena, nos juntamos en Punta Ballena a discutir y una cosa que habíamos detectado es que muchas veces cuando le planteamos un problema a resolver, en lugar de aplicar las teorías como nosotros las entendemos, ¿sí? Tenían varias recetas que le permitían resolver el problema sin haberlo entendido. Es un problema que detectamos hace muchísimos años y que estamos intentando solucionar. Estamos cambiando la forma como evaluamos. ¿Sí? Ponemos problemas donde esto, por ejemplo, no ocurra o sea difícil. Sí es cierto, hay muchas veces entre los estudiantes la necesidad de saber cuáles son las fórmulas. No, lo que tenés que saber son cuáles son las leyes básicas y cómo aplicarlas, que es mucho más difícil que enseñar un algoritmo, ¿no? Un algoritmo es, yo te digo, un problema tal se resuelve así. Entonces vos resolviste 10 problemas y sabes todos los problemas. Bueno, estamos tratando de evitar eso, pero también eso ha sido producto de nuestra reflexión como colectivo. Una de las cosas que yo destaco de nuestra asociación es que somos un colectivo y pensamos juntos y discutimos juntos. Y tenemos ideas distintas o a veces iguales, pero discutimos estas cosas como colectivo. Y esas cosas sí creo que han cambiado de manera significativa la enseñanza de la física en este país. Recién decía que, bueno, que la física ha avanzado, que ha, bueno, progresado y ha incursionado en terrenos bien interesantes. Y volviendo al principio, uno puede pensar que, bueno, lo que es la gravedad, lo que es el volumen, masa, peso, todo eso sigue siendo incambiado, pero la pregunta es cómo influye o cómo incide o cómo se utiliza la inteligencia artificial vinculada a la física.
Bueno, me haces una pregunta sobre la cual apenas hemos reflexionado. Este, es una cosa muy reciente. No la inteligencia artificial, que es una cosa muy vieja, ¿no? La inteligencia artificial es de la época de Alan Turing, ¿sí? El famoso por descubrir los códigos de la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Ahí empezó todo lo de inteligencia artificial. Pero ahora con el chat GPT la tenemos en nuestros teléfonos. Entonces, estamos pensando, bueno, ¿cómo influye esto? Habitualmente cuando viene un cambio tecnológico, y lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Cuando apareció la calculadora, cuando apareció la computadora, ahora que aparece el chat GPT. Y lo que te voy a decir es mi opinión personal, porque no es una cosa que hemos discutido como colectivo en la Asociación de Profesores. Cuando apareció la calculadora era, ¡ay, qué horrible! Ahora no van a aprender a hacer cuentas. Bueno, ahí en ese momento nosotros evaluamos que hacer una cuenta en el papel o en la calculadora era aplicar un algoritmo. No hay diferencia sustancial en la parte conceptual. Lo mismo pasó con las computadoras. Van a dejar de pensar. Van a dejar de pensar porque ahora tienen la computadora que piensa por ellos. No. La computadora resultó ser una herramienta fundamental en la enseñanza de la física, pero fundamental. ¿Mm? Desde que tenemos dispositivos que son capaces de tomar medidas, mandar los datos a la computadora y procesarlos, eso ha cambiado muchísimo la forma como enseñamos la física. Los cálculos que podemos hacer con la computadora han cambiado mucho, porque podemos poner mucho más énfasis en la física y el trabajo rutinario se lo dejamos a la computadora. ¿Qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Bueno, no lo sabemos. Recién estamos empezando a pensar qué es lo que ocurre. Pero no creo que eso haga un cambio muy sustancial en la enseñanza de la física. El alumno le puede preguntar algo al ChatGPT. El ChatGPT, cuando le preguntas algunas cosas, no te responde muy bien. Habla muy bien, escribe muy bien, ¿no? Es impresionante. Pero a veces la parte conceptual es complicada y no la contesta bien. Y no te digo en física, yo le he hecho preguntas de historia, por ejemplo, ¿no? O de geografía, ¿sí? Pero yo me pregunto, y es a nivel personal, ¿qué diferencia hay con que le pregunte al ChatGPT con que le pregunte a un primo que sabe mucho de física? Bueno, básicamente es lo mismo. ¿Dónde puede haber una diferencia? Y bueno, si le mandás a hacer un trabajo y ese trabajo se lo mandan a hacer al ChatGPT. Primero que te das cuenta que es el ChatGPT. Y segundo, cuando le mandamos a hacer un trabajo, muchas veces, digo muchas veces porque ¿sí? No siempre se hace, yo siempre lo hago. Bueno, ustedes hicieron un trabajo y ahora tienen que defenderlo. Explíquenme qué es el trabajo. Y bueno, ahí cualquier cosa que esté escrita que ellos no hayan entendido, no van a poder decir cómo son. Sí, Así que digamos, veremos. Lo de ChatGPT es una cosa, Marcelo, que recién está empezando. Me entrevistás dentro de unos años y capaz que la Asociación de Profesores tiene una postura sobre esto. seguramente que sí, así sea, Pablo, pero bueno, de todas maneras no podemos escapar a esa duda que nos queda de esa inteligencia artificial aplicada, porque usted señalaba, bueno, ya hace muchos años que la inteligencia artificial existe, pero me parece que esta inteligencia artificial que concebimos hoy, la que tenemos hoy, que ha sido producto de muchos avances y estudios, realmente hay veces que está ubicada en un lugar que por lo menos nos genera dudas, ¿no? Es como toda herramienta tecnológica, puede ser bien usada o mal usada. En el caso de la inteligencia artificial, bien usada, es realmente fabulosa porque uno piensa en la inteligencia artificial para la matemática, la física, pero también para la ciencia, para la medicina, para una cantidad de cosas muy importantes. Y mal usada, ya sabemos lo que pasa con las herramientas cuando las mal usamos, ¿no? Pero como esto ya ha estado al borde de, bueno, pensar en que nos va a sustituir la inteligencia artificial, al punto tal que los promotores, más allá que después siguieron con sus planes, ¿no? Pero los promotores de la AI dijeron, bueno, vamos a parar un poquito porque estamos creando un monstruo
que no sé si lo vamos a poder dominar. Entonces, bueno, uno se empieza a plantear horizontes mucho más peligrosos, mucho más sustitutivos, mucho más que si los seres humanos, que somos los creadores de la inteligencia artificial, no la sabemos dominar, vamos a estar en problemas, ¿no? Y uno piensa eso aplicado a las ciencias, ¿hasta dónde puede llegar? Es una preocupación que debemos tener, por supuesto que sí. Digo, no es nueva esta preocupación. La película Oppenheimer Mm, está batiendo récord de taquilla, ¿no? ujú. Y es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Sí? Bueno, este, la bomba atómica. Sí, claro. Sí, sí, no es una pregunta que sea nueva en ese sentido, ¿no? La tecnología es tecnología y, bueno, ¿y cómo se aplica? Sí, sí, es toda una discusión que está afuera de la física, ¿no? Claro, ¿Sí? No es una discusión que tenga que ver con la física, sino que claro, tiene que claro, ver claro. con toda la sociedad, ¿no? Sin duda. Con la humanidad, diría yo. Sí, Pablo con toda la García, humanidad, por sí, supuesto. sí. Pablo García, un gusto haber mantenido esta charla. Bueno, así que el 20 de septiembre y hasta el 23 se va a producir en el Liceo Departamental este encuentro nacional de profesores de física que seguramente arrojará muchas cosas interesantísimas. Obviamente vamos a estar allí, así que estaremos atentos a toda esta movida. Perfecto, Marcelo. Nos veremos personalmente entonces. Cómo no, con mucho gusto. Gracias, Pablo, un abrazo. Muchísimas gracias a ti y saludos para toda la audiencia. Muchas gracias, muy amable, que pasen muy bien. Vamos a una pausa, son las 11:38, ya volvemos.